Historia con el móvil. Una historia para entender el presente. Saludos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a un programa muy especial. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de historia y cada semana les traigo un capítulo de la historia que le ayude a entender un poquito más la realidad. Es un programa muy especial, probablemente sea el único programa de radio de la historia, ahí lo lleva, de la historia del universo, mundo, que esté dedicado a estudiantes de secundaria y bachillerato. Pero también va dedicado a ti, si eres una persona curiosa, si eres una persona que se hace preguntas, que le gusta entender la realidad, porque aunque no te lo creas, no estás solo. Muchos amamos el conocimiento y nos gusta saber y encontremos placer en el saber. Pues este programa también va dedicado a ti. Además, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de, en fin, cómo empezó todo. El mundo que tenemos hoy quizá nace aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar del origen. La guerra empieza en 1914. Pues habría que remontarse a nada menos que 44 años antes, pues ese es el origen de la Primera Guerra Mundial, 1870. ¿Y qué tenemos en escena? La batalla de Sedan entre Francia y Alemania. Alemania, ojo, acababa de nacer como país. Alemania se acababa de formar como país. En 1860 los territorios germanos que estaban en Centro Europa se van uniendo en torno al más poderoso, que es Prusia, y esta Prusia va uniendo a todos los territorios germanos, con Austria no puede, pero con los demás sí, y se acaba formando un país que llamamos hoy día Alemania. Y este país empieza a ser tan poderoso que quiere quedarse con los territorios fronterizos que tiene con Francia, que son Alsacia y Lorena. ¿Quién estaba mandando en Francia? Pues un señor que era Napoleón III. Que este Napoleón III también se las traía y también era ambicioso y también quería abrirse, expandirse, también quería ir a por todas. Así que estos dos gallos de pelea, Alemania y Francia, se enfrentaron en la batalla de Sedan de 1870 y pierde Francia. No solo pierde Francia, sino que Alemania humilla a Francia. ¿Cómo la humilla? Pues primero le quita los territorios de Alsacia y Lorena, donde estaban las minas más ricas de Francia, y además, ojo, el rey, quien era rey de Prusia, Federico Guillermo I, se proclama emperador de Alemania. ¿Dónde? ¿Dónde se proclama emperador de Alemania? A ver, querido oyente, vamos a probar tu nivel cultural. ¿En qué lugar de Francia se proclama el rey de Alemania emperador de Alemania? La pregunta es revesa, pero la he hecho bien. 3, 2, 1. Premio. En el Palacio de Versalles. Ahí. En el lugar más sacrosanto de Francia, el rey de Alemania se fue a proclamar emperador de Alemania. O sea, esto fue una humillación para los franceses. Por supuesto, el emperador de Francia, que era Napoleón III, fue depuesto y Francia pasó a ser una república. O sea, esto a Francia se le queda grabado. Que le hayan quitado sus territorios de Alsacia y Lorena. Que secuestrasen a su emperador Napoleón III y lo depusiesen. Que el emperador de Alemania se proclamase emperador en su palacio de Versalles. Eso a Francia se le quedó un espinazo clavado y juró que se la devolvería a Alemania. Bien. Pues entonces Alemania, que sabe que Francia tarde o temprano se la va a devolver, ¿qué hace Alemania? Con sobre todo su político Otto von Bismarck, que este era de los tíos inteligentes, empieza a trazar alianza para no estar sola, porque sabe que Francia se la va a dar. Cuando Alemania se dé la vuelta, Francia le va a dar 2 hostias. Alemania lo sabe, Bismarck, este político, lo sabe. Entonces empiezan a trazar alianza. Y primero traza una alianza con Rusia y con Austria, 1873. Le llaman la alianza de los 3 emperadores. En 1879 vuelve a rehacer esa alianza. Primero ratifica esa alianza con Austria y luego otra vez con Rusia. Y ya en 1882, attention please, attention, que la cosa se enreda, tenemos que Alemania firma un pacto con Austria y, atención, con Italia. A Rusia la dejan de lado. Repito, 1882, Alemania firma un pacto con Austria y con Italia. Y Rusia se queda a un lado. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues que si mira un mapa, Alemania, Austria e Italia, ¿qué tienen en común? Pues que están en el centro de Europa. Están dividiendo Europa en dos. Pues bien. Rusia se ha quedado fuera del acuerdo.
Y ya sabe aquel dicho que dice, si el enemigo de mi enemigo... No, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo... no sé cómo se dice el dicho. Da igual. Que Rusia se ha quedado sola y que si Francia odia a Alemania, ¿vale? Y Alemania está con Austria y Rusia no tiene más amigos, pues dice Rusia, pues me voy a unir a Francia. ¿Vale? Repito. Rusia, al quedarse fuera de la alianza entre Alemania, Austria e Italia, se acerca a Francia. Bien. Eso es así, en 1892 hay un acuerdo entre Francia y Rusia. Pasan los años y en 1904 Francia firma un acuerdo con Gran Bretaña. Ojo, Francia y Gran Bretaña estuvieron a punto de llegar a las manos y liarla bien parda en África. Recordemos, seguro que todo habéis escuchado en mi podcast anterior, y si no lo habéis escuchado, por Dios, ¿cómo se te ocurre no escuchar, saltarte uno de mis podcasts? El Señor te va a condenar, por favor. No te puedes saltar ninguno de mis podcasts. Pues bueno, decía que como expliqué en mi podcast anterior, en la colonización de África, Francia y Gran Bretaña casi montan una guerra porque Francia quería unir África de este a oeste, Gran Bretaña quería unir África de norte a sur, y resulta que los dos se encontraron en el mismo centro de África, cerca de Egipto, en un territorio que se llama Fachoda, y ahí se encontraron Francia y Gran Bretaña y casi empieza la guerra. Estamos a finales del siglo XIX, al final hubo acuerdo. Como no, y como siempre ganaron los ingleses en ese acuerdo, ¿vale? Pues bueno, decía que en 1904 Gran Bretaña y Francia olvidan sus rencillas coloniales y llegan a un acuerdo. ¿Vale? Llegan a un acuerdo que le llaman la Entente Cordiale. Pues bien. Hemos dicho que Francia y Rusia tienen un acuerdo, que Francia y Gran Bretaña tienen otro acuerdo. Pues bueno, ¿qué tenemos entonces en y Gran Bretaña y Rusia deciden también dejar a un lado sus rencillas coloniales que las tenían por el centro de Asia. Así como oís, estaban todos expandiéndose por todo el mundo. Gran Bretaña y Rusia se estaban peleando por el centro de Asia, por los territorios de Afganistán. Así que Gran Bretaña y Rusia firman un acuerdo. Entonces ya está, ¿qué tenemos aquí? Que en 1907 se ratifica la Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Y quién tenemos al otro lado? La Triple Alianza: Alemania, Austria e Italia. Para que no os confundáis. La Triple Alianza, la A de Alemania y Austria, ¿vale? Y la Triple Entente de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Bueno, pues esta es la primera razón de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Sedan, el rencor de Francia. El rencor de Francia que se le quedó acumulado por haber perdido Alsacia y Lorena, y porque habían derrocado a su emperador, y porque el emperador de Alemania había ido allí a Versalles a proclamarse emperador. O sea, fue todo una humillación para Francia, y fruto de esa humillación Alemania quería protegerse y empezar a tejer alianzas, ¿vale? Primero con Rusia, luego con Austria, luego con Italia, etc. Esa es la primera razón de la Primera Guerra Mundial, el rencor que queda de Francia hacia Alemania. Y bien, vamos al segundo motivo. Y este es sobre los enfrentamientos coloniales. Como ya he dicho, lo vuelvo a decir, como has escuchado en mi programa anterior de la colonización, África se la reparten literalmente a los europeos. Cogieron un mapa, los europeos cogieron en 1885. Bismarck, precisamente, reunió a los europeos en Berlín, cogió el mapa de África y con escuadra y cartabón empezó a repartir, cual si una tarta fuese, empezó a repartir entre las grandes potencias alemanas. Así como oís. Vilmente, los europeos no respetaron absolutamente nada del territorio africano, ni de sus gentes, ni de sus recursos. Se repartieron África. Pero ojo. Resulta que Bismarck, curiosamente, estaba en 1885, no quería colonias en África. Bueno, tenía pocas colonias, pero no quería más. Bismarck lo que quería era que Alemania se quedase con la hegemonía del continente europeo. Así que Bismarck les dijo a las grandes potencias, venga,
iros a África y allí os peleáis y yo me quedo en Europa. Pero hete aquí que en 1888 llega un nuevo emperador, un nuevo Kaiser a Alemania, que se llama Federico Guillermo II, y este dice que sí quiere colonia, ¿vale? Y este emperador nuevo en Alemania, Federico Guillermo II, le dice a Francia y Gran Bretaña que me deis colonia, y Francia y Gran Bretaña que no, y el otro que me deis colonia, que no, que naranjas de la China, y Alemania empezó a dar por saco, ¿vale? Empezó a rearmarse para prepararse para un enfrentamiento colonial, porque se le había metido en sus narices que quería más colonias en África. Pues bueno, de toda África había uno de los pocos territorios que no se había repartido, era Marruecos. Y Marruecos iba en principio a ser parte de Francia, pero Alemania empezó a dar por saco y en 1905 el emperador Guillermo II fue a Tánger, se supone que a defender al sultán de Marruecos, porque Francia iba a invadir Marruecos y allí fue el emperador alemán a proteger al sultán con su armada, aclamado por la multitud, y lo que estaba haciendo era presionar. Entonces dijeron las grandes potencias, bueno, venga, vamos a ver qué hacemos con Marruecos. Y hubo una conferencia en Algeciras en 1906 para decidir qué se hacía con el norte de Marruecos. Y alguien dirá, pero bueno, ¿y eso no lo decidían los marroquíes? No, esto lo estaban decidiendo los europeos. A los marroquíes nadie les preguntó a quién querían pertenecer, qué querían ser, ni nada. Esto lo deciden los europeos. Y en Algeciras, en 1906, se decide que en Marruecos se va a dividir Marruecos en dos, y una parte el sur va a ser para Francia, y el norte, atención, ¿para quién va a ser? Para España. ¿Vale? Para que no se la quedase Alemania, el norte de Marruecos le cae a España. Bueno, así quedó la conferencia de Algeciras. Llega 1911 y Alemania sigue dando por saco, no se contenta con la situación, y en esta ocasión envía la armada a Agadir, al sur de Marruecos. ¿Para qué? De nuevo, decía que era para proteger, porque como había habido una rebelión en Marruecos, decían que había que proteger a los súbditos alemanes que estaban allí, y por eso envía la armada. O sea, lo que estaba era presionando. Y al final, ¿qué le dicen Francia y Gran Bretaña? Bueno, venga, ya está. ¿Tú quieres colonias? Pues vamos a dejar que tu colonia de Camerún, que ya era de Alemania, la amplíe un poco más. Pero estate ya quieto en Marruecos. Así que en ese sentido, Alemania se sale un poquito con la suya, pero no mucho más. Y finalmente tenemos que hablar de las crisis balcánicas, de los Balcanes. Por desgracia, siempre un territorio muy conflictivo, por lo menos a lo largo del siglo XX. Esto es complejo, miren. Vamos a ver. Austria-Hungría quería la zona de los Balcanes. Y ustedes saben que la zona de los Balcanes está habitada por gente de etnia eslava. Pero Rusia, como hoy día, dice que Rusia era protectora de todos los pueblos eslavos. Y si un pueblo eslavo tenía sufría una agresión, Rusia debía proteger ese pueblo eslavo. Bien, entonces tenemos que Austria-Hungría y Rusia se están peleando por los Balcanes. ¿Cuándo empiezan las crisis? Pues empiezan en 1908. Austria-Hungría, sin más, se anexiona a Bosnia-Herzegovina porque decía Austria-Hungría que los bosnios estaban agitando a los eslavos que había dentro del Imperio Austrohúngaro. Así que con esa excusa, Austria-Hungría, ¡pum!, se queda el cacho de Bosnia-Herzegovina. Luego viene otra crisis, y es cuando Rusia apoya a los balcánicos para que se enfrenten a Turquía y se vayan de los territorios europeos. Y lo consiguen. Pero es que al año siguiente hay otra guerra entre Serbia y Bulgaria, en la que pierde Bulgaria. O sea que de 1908 a 1913 los Balcanes es un hervidero. Es un hervidero que se la disputa Rusia, que se la disputa Austria-Hungría, que a Turquía la han echado de ahí, ¿vale? Es un hervidero que estalla cuando en 1914, en junio de 1914, el príncipe austríaco visita Sarajevo, territorio que en teoría pertenecía a Austria-Hungría, pero que muchos querían independizarse, muchos no querían ser parte de Austria-Hungría. Y ahí cuando ese príncipe austriaco visita a Sarajevo, pues ya sabéis lo que pasa. Ya sabéis lo que le pasa a este príncipe. ¿Qué le pasa? Le pasa que tendréis que escuchar el siguiente capítulo, ¿vale? O buscarlo en la Wikipedia. Pero en fin, no le fue bien a este príncipe austriaco en Sarajevo. Tuvo un problemilla. Tuvo un pequeño contratiempo. Un pequeñito contratiempo. No voy a dar más pistas.
Pero tuvo un ligero contratiempo este príncipe. ¿Cuál sería? Ah, ahí se siente. Bueno, pues amigos y amigas, este ha sido el programa de hoy, las causas de la Primera Guerra Mundial. Hacemos un pequeño repaso. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Primera causa, rencor de Francia, porque había perdido Alsacia y Lorena en 1870. Rencor de Francia hacia Alemania, de venganza, para que veáis dónde lleva la venganza. Para que veáis a dónde lleva la venganza, tanto que dicen de la venganza. La venganza el deseo de venganza de Francia costó muy caro, 20 millones, bueno, hubo más causas, pero esa fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial, el deseo de venganza de Francia. La segunda causa de la Primera Guerra Mundial, el deseo de colonias por parte de Alemania. Querían más colonias, estaban ansiosos por tener más territorio. Y la tercera causa de la Primera Guerra Mundial, la disputa por los Balcanes, ¿vale? Entre Austria, Hungría y Rusia. Esas son las tres causas de la Primera Guerra Mundial. Amigos y amigas, espero que te hayas enterado un poquito del programa. Espero que te haya interesado, espero que te haya ayudado a resolver un poquito más las dudas que pudieses tener sobre este tema. Te deseo lo mejor, no te olvides de ser feliz. Ah, y por cierto, se me ha olvidado lo más importante. Tengo otro programa de radio que se llama Radio Tutoría, ¿vale? Si no lo estás escuchando, te estás perdiendo lo mejor de la fiesta. Repito, tengo otro programa de radio que se llama Radio Tutoría, que es un programa motivacional para estudiantes. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y te escucho y te veo, no te veo. Que nos vemos en el próximo programa. Adiós.